Las 25 imágenes más famosas de la historia del mundo. Número 25. Salto a la libertad. Peter Leibing. 1961. El 15 de agosto de 1961, el fotógrafo alemán Peter Leibing capturó una imagen dramática de Konrad Schumann, un soldado de Alemania Oriental, saltando sobre una alambrada de espino para escapar a Berlín Occidental. La fotografía, conocida como Salto a la Libertad, se convirtió en un símbolo de la división de Alemania y la búsqueda de libertad durante la Guerra Fría. Schumann, de 19 años, estaba asignado a vigilar la construcción del muro de Berlín, que había comenzado solo 2 días antes. Aprovechando un momento de distracción, corrió y saltó la barrera, siendo recibido por policías de Berlín Occidental. La imagen muestra a Schumann en el aire, su cuerpo extendido y su rifle aún colgando de su hombro. El momento congelado captura la tensión y la urgencia de su decisión, representando el deseo de escapar de la opresión. El contexto histórico es crucial. El muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la división entre el bloque soviético y el occidental. La fotografía de Leibing ilustró de manera potente las realidades humanas detrás de la política global. La imagen fue ampliamente difundida en medios internacionales y utilizada como propaganda en Occidente. Schumann se convirtió en una figura célebre, aunque su vida posterior estuvo marcada por la ansiedad y la nostalgia, y lamentablemente se suicidó en 1998. Número 24. La caída del muro de Berlín. Varios fotógrafos. 1989. El 9 de noviembre de 1989, después de décadas de división, el muro de Berlín comenzó a ser desmantelado, marcando el fin simbólico de la Guerra Fría. Las fotografías de ese día, tomadas por numerosos fotógrafos, capturan la euforia y el júbilo de los berlineses del este y del oeste reuniéndose, escalando el muro y comenzando a derribarlo con martillos y picos. Las imágenes muestran multitudes celebrando, abrazándose y llorando de alegría. La luz de los reflectores y las cámaras ilumina las escenas nocturnas, añadiendo un aire festivo y casi surrealista al evento histórico. El contexto es monumental. La caída del muro fue el resultado de cambios políticos en la Unión Soviética, movimientos democráticos en Europa del Este y la presión constante de los ciudadanos. Representó no solo la reunificación de Alemania, sino también el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Número 23. El buitre y la niña. Kevin Carter. 1993. Tomada en marzo de 1993, El buitre y la niña es una fotografía profundamente impactante capturada por el fotoperiodista sudafricano Kevin Carter durante una misión en Sudán. La imagen muestra a una niña pequeña, agotada por el hambre, encorvada en el suelo mientras un buitre acecha en segundo plano, observándola. Esta fotografía se convirtió en un símbolo potente de la hambruna y la crisis humanitaria en África subsahariana. El contexto detrás de la imagen es crucial para entender su significado y el debate ético que generó. Carter viajó a Sudán para documentar la hambruna causada por la guerra civil y las sequías prolongadas. La niña en la fotografía estaba intentando llegar a un centro de alimentación de las Naciones Unidas, a pocos metros de donde fue tomada la foto. La publicación de la imagen en The New York Times en marzo de 1993 provocó una reacción mundial. La fotografía ganó el premio Pulitzer en 1994, pero también suscitó preguntas sobre la responsabilidad ética de los fotoperiodistas en situaciones de crisis. Muchos cuestionaron por qué Carter no ayudó a la niña después de tomar la fotografía, aunque posteriormente se supo que las políticas de prevención de enfermedades impedían el contacto físico con las víctimas de hambruna. El impacto emocional de la imagen es innegable. Representa la desesperación y la vulnerabilidad de los más afectados por conflictos y desastres naturales.
La figura del buitre se convirtió en un símbolo de la inminente muerte y la indiferencia percibida del mundo ante el sufrimiento humano. El buitre y la niña sigue siendo una de las imágenes más poderosas y controvertidas en la historia de la fotografía. Ha influido en organizaciones humanitarias, políticas internacionales y ha servido como un llamado a la acción para abordar las crisis humanitarias. La fotografía nos obliga a enfrentar realidades incómodas y cuestionar nuestra propia respuesta al sufrimiento ajeno. Número 22. Moonrise, Hernández, New Mexico. Ansel Adams. 1941. Tomada en 1941, Moonrise, Hernández, New Mexico, es una de las obras más emblemáticas del fotógrafo estadounidense Ansel Adams. La imagen captura un paisaje desértico al atardecer, con la luna llena ascendiendo sobre el pequeño pueblo de Hernández, Nuevo México. Las tumbas blancas del cementerio local brillan bajo la luz crepuscular, mientras las montañas de sangre de Cristo se alzan en el horizonte. Ansel Adams era conocido por su maestría en la fotografía de paisajes y su capacidad para capturar la grandeza y la belleza del entorno natural estadounidense. En esta fotografía, combina elementos terrestres y celestiales para crear una composición profundamente evocadora y armoniosa. La realización de esta imagen tiene una historia interesante. Adams conducía por Nuevo México cuando notó la escena y se detuvo abruptamente para capturarla. Con poco tiempo antes de que la luz cambiara, trabajó rápidamente para ajustar su cámara de gran formato. Posteriormente, Adams recordó que tuvo que estimar la exposición basándose en la luminosidad de la luna, ya que no pudo encontrar su exposímetro a tiempo. La fotografía es un ejemplo destacado del sistema de zonas desarrollado por Adams, una técnica que permite controlar con precisión la exposición y el contraste en la impresión final. El resultado es una imagen con una gama tonal rica y detalles excepcionales tanto en las sombras como en las luces. Moonrise, Hernández, New Mexico, ha sido impresa por Adams en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, y cada impresión refleja ligeras variaciones en el tono y el contraste, lo que muestra su evolución artística y técnica. La imagen se ha convertido en una de las fotografías más coleccionadas y valiosas del siglo XX. Número 21. Día de Robert Capa, 1944. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, marcó el inicio de la invasión aliada en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. El fotógrafo húngaro-estadounidense Robert Capa se encontraba entre los soldados que desembarcaron en la playa de Omaha, y sus fotografías son algunas de las únicas imágenes que documentan ese momento crucial. Capa tomó 106 fotografías durante el desembarco bajo condiciones extremadamente peligrosas. Sin embargo, debido a un error en el cuarto oscuro de Life Magazine, donde se estaban revelando las películas, solo sobrevivieron 11 imágenes. Estas fotografías, ligeramente borrosas y granuladas, transmiten la intensidad y el caos de la batalla. Una de las imágenes más conocidas muestra a un soldado aliado avanzando en aguas profundas, con su arma en mano y la mirada fija en la orilla. La composición y el desenfoque aportan una sensación de movimiento y urgencia, sumergiendo al espectador en la experiencia del combate. El trabajo de Capa en el Día D es un ejemplo sobresaliente de fotoperiodismo de guerra. Su máxima: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca, se refleja en la inmediatez y la crudeza de sus imágenes. Número 20. Vista desde la ventana en Legras. Nicéphore Niepce, 1826. Vista desde la ventana en Legras es considerada la primera fotografía permanente de la historia. Creada por el inventor francés Joseph Nicéphore Niepce en 1826 o 1827, la imagen captura la vista desde una ventana de su finca en Saint-Loup de Varennes, Francia.
Niepce utilizó un proceso llamado heliografía, que involucraba una placa de peltre recubierta con betún de Judea, una sustancia sensible a la luz. La exposición requirió aproximadamente 8 horas bajo la luz del sol, lo que resultó en una imagen en la que las sombras y las luces están invertidas debido al largo tiempo de exposición. La fotografía muestra edificios y árboles en el horizonte, aunque los detalles son difusos y la calidad es rudimentaria. Sin embargo, el logro técnico es monumental, sentando las bases para el desarrollo de la fotografía como medio artístico y documental. El contexto histórico es significativo. En una época en que la reproducción de imágenes dependía del dibujo o la pintura, la capacidad de capturar una escena real mediante procesos químicos y ópticos revolucionó la forma en que se registraba el mundo. La placa original fue redescubierta en 1952 y ahora se conserva en la Universidad de Texas en Austin. Debido a su fragilidad y valor histórico, es raramente expuesta al público. Número 19. La mirada de Winston Churchill. Yusuf Karsh, 1941. En 1941, el fotógrafo armenio-canadiense Yusuf Karsh tomó un retrato icónico del primer ministro británico Winston Churchill. La imagen, conocida como la mirada de Winston Churchill, muestra al estadista con una expresión severa y desafiante, capturando su determinación durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. La historia detrás de la fotografía es tan legendaria como la imagen misma. Karsh había sido encargado de fotografiar a Churchill después de un discurso en la Cámara de los Comunes en Ottawa, Canadá. Cuando Churchill entró en la sala, estaba impaciente y se negó a quitarse el cigarro de la boca. Karsh, en un gesto audaz, se acercó y le quitó el cigarro, lo que provocó la expresión de enfado que vemos en la fotografía. La composición es sencilla pero poderosa. Churchill está iluminado de manera que su rostro y su figura destacan contra un fondo oscuro. Su mirada penetrante y ceño fruncido transmiten fuerza y resolución, características asociadas con su liderazgo durante la guerra. La fotografía fue publicada en la portada de la revista Life y se convirtió en un símbolo de la resistencia británica contra el fascismo. La imagen ayudó a consolidar la reputación de Karsh como uno de los principales retratistas de su tiempo. Yusuf Karsh continuó fotografiando a algunas de las figuras más influyentes del siglo XX, incluyendo a Albert Einstein, Martin Luther King Jr. y la reina Isabel II. Su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos lo convirtió en un maestro del retrato fotográfico. Número 18. Puño en alto en el podio olímpico. John Dominis, 1968. Durante los Juegos Olímpicos de México en 1968, los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos ganaron las medallas de oro y bronce respectivamente en los 200 metros planos. En la ceremonia de premiación, realizaron un acto de protesta que quedó inmortalizado por el fotógrafo John Dominis. Mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos, Smith y Carlos bajaron la cabeza y levantaron sus puños enguantados en negro, símbolo del poder negro y la lucha por los derechos civiles. Ambos atletas también estaban descalzos, representando la pobreza de las comunidades afroamericanas. La fotografía captura este momento histórico, mostrando a los dos atletas en el podio con sus puños en alto, mientras el medallista de plata, el australiano Peter Norman, permanece de pie con una insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos en solidaridad. El acto fue recibido con controversia inmediata. El Comité Olímpico Internacional consideró la protesta como una politización inaceptable del deporte y expulsó a Smith y Carlos de los Juegos. Ambos atletas enfrentaron críticas y dificultades en los años siguientes, pero su acción se convirtió en un símbolo duradero de la lucha por la igualdad y la justicia. Número 17. Salto al vacío. Yves Klein y Harry Shank, 1960. Salto al vacío,
es una fotografía creada en 1960 por el artista francés Yves Klein en colaboración con el fotógrafo Harry Schunk. La imagen muestra a Klein saltando desde una pared hacia la calle con los brazos abiertos, dando la impresión de estar flotando en el aire. La fotografía es parte de la exploración de Klein sobre el concepto de lo inmaterial y su fascinación por el espacio y el vacío. Titulada originalmente Un hombre en el espacio, la imagen fue publicada en el periódico falso Dimanche, Le Journal d'un seul jour, como una forma de desafiar las percepciones y jugar con la realidad y la ilusión. En realidad, la fotografía es una composición de dos imágenes. En una, Klein realiza el salto sobre una lona sostenida por sus colaboradores, y en la otra, la calle está vacía. Al combinar ambas, se elimina la lona y se crea la ilusión del artista flotando o cayendo sin ayuda. La imagen es emblemática del movimiento Nouveau Realisme, del cual Klein fue un miembro destacado. Su trabajo buscaba romper las barreras entre el arte y la vida, y Salto al vacío es una manifestación de esa filosofía. Número 16. Dali Atomicus, Philip E. Halsman, 1948. En 1948, el fotógrafo letón Philip E. Halsman colaboró con el artista surrealista Salvador Dalí para crear Dali Atomicus, una de las fotografías más creativas e innovadoras de su época. La imagen muestra a Dalí suspendido en el aire, objetos flotando a su alrededor, incluyendo 3 gatos en pleno salto, una silla y un cubo de agua en movimiento. La fotografía fue inspirada por la pintura de Dalí, La Edad Atómica, y buscaba representar la suspensión y desintegración en la era atómica. Halsman quería capturar un momento que desafiara la gravedad y las expectativas visuales. La creación de la imagen requirió múltiples intentos, se dice que hicieron 28 tomas y una coordinación precisa. No se utilizó montaje fotográfico. En su lugar, asistentes lanzaban los gatos y el agua al aire mientras Dalí saltaba. Después de cada toma, tenían que limpiar y reorganizar el escenario. La composición final es una armonía de movimiento y suspensión. Los elementos parecen flotar, creando una escena que desafía la lógica y la física, en línea con el espíritu surrealista. Dali Atomicus es una muestra de la genialidad y la colaboración entre dos maestros en sus campos. Halsman era conocido por su técnica de jumpology, capturando a sus sujetos en pleno salto para revelar aspectos de su personalidad. Número 15. Einstein sacando la lengua. Arthur Sass, 1951. El 14 de marzo de 1951, durante la celebración de su 72º cumpleaños, el físico Albert Einstein fue fotografiado por Arthur Sass de United Press International. La imagen muestra a Einstein sacando la lengua, rompiendo con su imagen pública de científico serio y distante. La fotografía fue tomada cuando Einstein salía del club de Princeton después de una fiesta en su honor. Los fotógrafos lo rodearon pidiéndole que sonriera para la cámara. Cansado de las constantes peticiones, Einstein optó por sacar la lengua, creando una imagen espontánea y humorística. Einstein quedó tan satisfecho con la fotografía que solicitó 9 copias para uso personal. Una de ellas, firmada por él, se vendió en una subasta en 2009 por $74,324, convirtiéndose en la foto de Einstein más cara jamás vendida. La imagen humaniza a uno de los genios más grandes del siglo XX, mostrando su lado juguetón y rebelde. Se ha convertido en un icono de la cultura popular, reproducida en pósters, camisetas y diversos medios. Número 14. El primer paso en la Luna. Neil Armstrong, Buzz Aldrin. 1969. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 logró uno de los hitos más significativos en la historia de la humanidad: el primer alunizaje tripulado.
Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando. La fotografía más famosa de este evento histórico muestra a Buzz Aldrin de pie en la Luna, tomada por Neil Armstrong. En el visor del casco de Aldrin, se refleja Armstrong, el módulo lunar y el paisaje lunar, encapsulando todo el momento en un solo encuadre. Armstrong, siendo el primer hombre en pisar la Luna, pronunció la célebre frase: "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". La misión representó el punto culminante de la carrera espacial y un logro tecnológico monumental. La fotografía es técnicamente notable, considerando las limitaciones de operar cámaras en el entorno lunar. Utilizaron cámaras Hasselblad modificadas, diseñadas para funcionar en condiciones extremas de temperatura y gravedad. Número 13. El desastre del Hindenburg. Sam Sher. 1937. El 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán LZ-129 Hindenburg se incendió y destruyó mientras intentaba aterrizar en Lakehurst, Nueva Jersey. El accidente cobró la vida de 36 personas y marcó el fin de la era de los dirigibles comerciales. El fotógrafo Sam Sher, de la agencia International News Photos, capturó la trágica escena en una imagen icónica. La fotografía muestra al Hindenburg envuelto en llamas, cayendo al suelo con una columna de humo negro elevándose al cielo. Sher tomó la fotografía apresuradamente, sosteniendo la cámara a la altura de la cadera y disparando sin mirar por el visor. El resultado es una imagen poderosa que transmite el horror y la sorpresa del momento. El desastre fue ampliamente cubierto por los medios, incluyendo una famosa grabación radial del locutor Herbert Morrison, quien exclamó: "¡Oh, la humanidad!". La combinación de imágenes y audio tuvo un profundo impacto en el público. Número 12. Guerrillero heroico. Che Guevara. Alberto Korda. 1960. El 5 de marzo de 1960, el fotógrafo cubano Alberto Korda tomó una fotografía de Ernesto Che Guevara durante un memorial por las víctimas de la explosión de la Cover en La Habana. La imagen, conocida como guerrillero heroico, muestra al Che mirando al horizonte con una expresión seria y resuelta. La fotografía permaneció relativamente desconocida hasta después de la muerte del Che en 1967, cuando se convirtió en un símbolo internacional de rebeldía y lucha revolucionaria. Ha sido reproducida en carteles, camisetas y obras de arte en todo el mundo. Korda consideraba que la imagen capturaba la esencia del Che, su firmeza, valentía y compromiso con sus ideales. A pesar de no recibir compensación económica por su uso generalizado, Korda expresó satisfacción por la difusión de la imagen y lo que representaba. La composición es sencilla pero poderosa. El contraste entre el rostro iluminado y el fondo oscuro dirige toda la atención al sujeto. La mirada intensa y el ángulo ligeramente ascendente añaden dramatismo. Número 11. El hombre que cae. Richard Drew. 2001. El 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York, el fotógrafo Richard Drew de Associated Press capturó una serie de imágenes de personas cayendo desde las torres en llamas. Una de estas fotografías, conocida como "El hombre que cae", muestra a un hombre descendiendo verticalmente, con el fondo de las estructuras del edificio. La imagen es impactante y ha sido objeto de intenso debate y reflexión. Representa uno de los momentos más trágicos y humanos de aquel día, personificando el horror y las decisiones imposibles enfrentadas por las víctimas. La identidad del hombre no ha sido confirmada definitivamente, y la publicación de la fotografía generó controversia por considerarse demasiado gráfica y perturbadora. Algunos argumentaron que respetaba la dignidad de las víctimas al mostrar la realidad sin sensacionalismo.
mientras que otros consideraron que invadía la privacidad y el dolor de las familias. Número 10. Izando la bandera en Iwo Jima. Joe Rosenthal, 1945. El 23 de febrero de 1945, durante la batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo Joe Rosenthal de Associated Press capturó una imagen que se convertiría en un símbolo de valor y patriotismo. La fotografía muestra a 6 marines estadounidenses izando una bandera en la cima del monte Suribachi. La imagen fue publicada ampliamente y ganó el premio Pulitzer ese mismo año. Representa la determinación y el esfuerzo colectivo de los soldados en una de las batallas más sangrientas del Pacífico. Ha habido debate sobre si la fotografía fue posada o espontánea. Rosenthal siempre sostuvo que capturó el momento tal como ocurrió. Independientemente, la imagen ha tenido un impacto duradero en la cultura y la memoria colectiva. Número 9. Gandhi y la rueca. Margaret Bourke White, 1946. En 1946, la fotógrafa estadounidense Margaret Bourke White tuvo la oportunidad de retratar a Mahatma Gandhi en su residencia en la India. Una de las imágenes más emblemáticas muestra a Gandhi sentado junto a su rueca, o charca, leyendo documentos. La rueca era un símbolo central en la campaña de Gandhi por la independencia de la India y la autosuficiencia económica. Promovía el hilado manual como una forma de resistencia contra la industria textil británica. La fotografía captura la simplicidad y la concentración de Gandhi, reflejando sus principios de no violencia y austeridad. Bourke White tuvo que seguir estrictas instrucciones para realizar la sesión, incluyendo aprender a utilizar la rueca y no interrumpir la meditación de Gandhi. La imagen fue publicada en Life Magazine y contribuyó a humanizar y difundir el mensaje de Gandhi a una audiencia internacional. Muestra la habilidad de Bourke White para conectar con sus sujetos y representar ideas complejas a través de composiciones cuidadas. Número 8. El beso del Hotel de Ville. Robert Doisneau, 1950. El beso del Hotel de Ville es una fotografía tomada por el fotógrafo francés Robert Doisneau en 1950. La imagen muestra a una pareja besándose apasionadamente en una calle concurrida de París, cerca del ayuntamiento, Hotel de Ville. La fotografía se convirtió en un símbolo del romanticismo parisino y ha sido ampliamente difundida en pósters y postales. Aunque muchos creían que la imagen era un momento espontáneo, en realidad fue posada por actores que Doisneau contrató para la sesión. La composición equilibra el movimiento de la ciudad con la intimidad de la pareja. Los transeúntes y el entorno urbano proporcionan un contexto que realza el momento de afecto. Doisneau era conocido por su habilidad para capturar la vida cotidiana con sensibilidad y humor. Su trabajo refleja la atmósfera de la posguerra en Francia y celebra los pequeños placeres de la vida. Número 7. Earthrise. Salida de la Tierra. William Anders, 1968. El 24 de diciembre de 1968, durante la misión Apolo 8, el astronauta William Anders tomó una fotografía de la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Conocida como Earthrise, la imagen muestra el planeta en todo su esplendor, flotando en la oscuridad del espacio. La fotografía es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos. Por primera vez, la humanidad pudo ver su hogar desde otra perspectiva, resaltando la fragilidad y unidad de la Tierra. Earthrise tuvo un impacto significativo en el movimiento ambientalista, inspirando conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta. La imagen fue utilizada en campañas y publicaciones que promovían la conservación y la sostenibilidad. Número 6. VJ Day en Times Square. Alfred Eisenstaedt, 1945.
El 14 de agosto de 1945, tras el anuncio de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fotógrafo Alfred Eisenstaedt capturó una imagen icónica en Times Square, Nueva York. La fotografía muestra a un marinero besando a una enfermera en medio de las celebraciones masivas. La imagen, publicada en Life Magazine, simboliza la alegría y el alivio al final del conflicto. Aunque los sujetos eran desconocidos entre sí, el momento espontáneo refleja la euforia colectiva. La fotografía ha sido objeto de interpretaciones y debates. Algunos la ven como una representación de romance y felicidad, mientras que otros critican la falta de consentimiento en el acto. En años recientes, ha generado discusiones sobre el comportamiento apropiado y el contexto histórico. Número 5. Muerte de un miliciano. Robert Capa, 1936. Tomada en septiembre de 1936 durante la Guerra Civil Española, Muerte de un miliciano, es una de las fotografías más famosas y controvertidas de Robert Capa. La imagen muestra a un soldado republicano en el momento de ser alcanzado por una bala, cayendo hacia atrás con su rifle en mano. La fotografía fue publicada ampliamente y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo. Sin embargo, ha habido debates sobre su autenticidad, con algunos argumentando que pudo haber sido escenificada. Independientemente de su origen, la imagen captura la brutalidad y el costo humano de la guerra. La composición y el timing crean un impacto emocional poderoso. Capa es considerado uno de los grandes fotoperiodistas del siglo XX, y su trabajo en la Guerra Civil Española ayudó a definir el papel de la fotografía en la documentación de conflictos. Número 4. El hombre del tanque. Jeff Widener, 1989. El 5 de junio de 1989, después de la masacre en la plaza de Tiananmen en Beijing, China, el fotógrafo Jeff Widener de Associated Press capturó una imagen que se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. La fotografía muestra a un hombre solo, de pie frente a una columna de tanques, bloqueando su avance. El hombre del tanque, como se le conoce, llevaba bolsas de compras y se enfrentó pacíficamente a los tanques en una muestra de desafío al gobierno chino. Su identidad y destino siguen siendo desconocidos. La imagen fue tomada desde el sexto piso del Hotel Beijing, con Widener utilizando una lente de larga distancia. A pesar de las restricciones y la vigilancia, logró enviar la fotografía al mundo. La fotografía ha sido censurada en China, pero ha circulado ampliamente en otros países. Representa el poder del individuo frente a la opresión y ha inspirado movimientos prodemocráticos. Número 3. Almuerzo en lo alto de un rascacielos. Charles C. Evetts, 1932. Tomada el 20 de septiembre de 1932, Almuerzo en lo alto de un rascacielos, muestra a 11 obreros sentados en una viga, comiendo y charlando sin ningún tipo de protección, a 256 metros sobre las calles de Nueva York. La fotografía fue parte de una campaña publicitaria para el Rockefeller Center en construcción. La imagen refleja la audacia y el espíritu de los trabajadores de la época durante la Gran Depresión. Representa el progreso y la construcción de América, pero también las condiciones laborales peligrosas. La identidad de los trabajadores ha sido objeto de investigación, y se ha descubierto que muchos eran inmigrantes irlandeses y Mohawk. La fotografía ha sido atribuida a Charles C. Evetts, aunque hubo confusión durante años. Número 2. Madre migrante. Dorothea Lange, 1936. En 1936, durante la Gran Depresión, la fotógrafa Dorothea Lange capturó Madre migrante, una imagen que muestra a Florence Owens Thompson, una madre de 7 hijos, mirando en la distancia con preocupación.
La fotografía fue tomada en un campamento de recolectores de guisantes en Nipomo, California. La imagen se convirtió en un símbolo de la desesperación y la resiliencia de los estadounidenses durante esa época. Fue publicada en medios y ayudó a generar apoyo para programas de ayuda federal. Lange trabajaba para la Farm Security Administration, documentando las condiciones de los trabajadores agrícolas. Su enfoque humanista y respetuoso permitió que las historias individuales llegaran al público. La composición, centrada en el rostro de Thompson y sus hijos, transmite emociones profundas. La fotografía ha sido ampliamente estudiada y es un ejemplo de cómo el arte puede influir en la conciencia social. Número 1. La niña afgana. Steve McCurry. 1984. En 1984, el fotógrafo Steve McCurry tomó una de las fotografías más icónicas del siglo XX en un campamento de refugiados en Pakistán. La imagen muestra a Sarbat Gula, una niña afgana de unos 12 años, con ojos verdes penetrantes y una expresión intensa. La fotografía fue publicada en la portada de National Geographic en junio de 1985 y capturó la atención mundial. Se convirtió en un símbolo de los conflictos y las dificultades enfrentadas por los refugiados afganos durante la guerra con la Unión Soviética. La identidad de Sarbat Gula permaneció desconocida hasta que McCurry la buscó y encontró 17 años después, en 2002. Su historia reveló las dificultades continuas y la resiliencia de su vida. La imagen es poderosa por la mirada directa y emotiva de la niña. La composición y los colores vibrantes del pañuelo rojo añaden impacto visual. La niña afgana ha sido utilizada para representar temas de guerra, desplazamiento y humanidad compartida. Ha inspirado ayuda humanitaria y ha mantenido el enfoque en las condiciones de los refugiados. El retrato de Sarbat Gula sigue siendo una de las fotografías más reconocibles y conmovedoras, simbolizando la conexión profunda que puede lograrse a través de una imagen. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.